Sonic. Maldita sea, dejen de molestar inútiles. Conecta una fuerte patada a la mandíbula de un villano genérico número 806 de los últimos 3 días. Estos son demasiados para ser normal, esto tiene que ser más que un intento desesperado de retomar el control. Atrapa 2 puños, le da un jalón para darle un rodillazo en el estómago rompiendo sus costillas. Mierda, ¿cuántos son? Una semana después de que la noticia salió empezaron a atacarlo en todo momento, haciendo una cantidad ridícula de crímenes, y se suponía que cuando supieran eso todo se pondría más tranquilo, pero no parecía que de alguna manera hubieran sido motivados para hacerlo, por lo menos una parte de estos, ya que había nuevos que según su investigación rápida varios eran de otros países cercanos y eso obviamente no era coincidencia. Sonic. Solo hay una manera de combatir una oleada de crímenes. Armadura, comunícame con los demás integrantes de los Vengadores. Ahora bloquea un golpe con el antebrazo para moverlo a un lado para desviar el golpe, dando un giro para golpearlo con el antebrazo. Escarlata. ¿Qué pasa? Sonic se oyó por el comunicador, los lentes de su máscara se levantan y una imagen suya con una bocina. Factor 10. Si estaba a punto de hacerme una torta porque interrumpen. Nova, no estarás usando tu lanza para cortar el pan, ¿verdad? Se queda callado unos segundos. Factor 10. No, ¿cómo crees? Se oye el metal golpeando un poco la pared. Y bien, ¿para qué nos hablaste, mi querido compañero y camarada velocista? Batman. Mientras sea importante y no como la vez que X nos habló para ir a un lugar abandonado sin relevancia por una información que sacó de una página web de bromas, eso les trajo un recuerdo incómodo. Chief. Ya después siguen con esto que no han dejado hablar al que contacto, finalmente dejándolo hablar se oye un golpe. Sonic. Digamos que tengo una oleada de criminalidad por aquí, se oyen más golpes, algo de ayuda, por aquí no puedo estar en todos lados a la vez, vamos, además que son muy molestos y exageradamente insistentes, se oyen aún más golpes, así que pueden venir, se oye una explosión, mierda, qué cara. La comunicación se interrumpe. Nova. Sonic, pero siguió sin haber respuesta. Bien, eso no es una buena señal, vamos. Se desconecta y Batman con Chief la siguen. Factor 10. Perense, todavía no hago mi torta. Se pudo oír como abre el refrigerador. Escarlata. Pues cómprate unos tacos, es una emergencia. Chasqueo la lengua y también se desconecta, miro el pan y con un poco de frustración deja el pan en la mesa con cuidado. Factor 10. Volveré, Pacito, espera mi regreso. Recoge la lanza que estaba apoyada en la pared, que tenía migajas de pan y salió. Ciudad de México 6. Momento de la explosión. Sonic. Mierda, qué carajos. Mira detrás suyo viendo una estela de humo, dio un vistazo rápido, viendo que todavía habían oponentes, sabiendo que no tenía tiempo que perder, dio un salto, apuntando una mano al piso, disparando una esfera de electricidad que al impactar generó una onda de electricidad que dejó inconscientes, aterrizó en el techo de un edificio y se movió a super velocidad, llegando en segundos a un edificio cercas, viendo rápidamente ve a unos villanos que atacaban a unas personas pero también se estaban defendiendo, ya habían noqueado unos cuantos pero eran muchos, pareciendo un pequeño ejército. Sonic. Cruzaron la línea, es hora de ir en serio, les di su oportunidad, no la aprovecharon. Un aura gris salió de su cuerpo como un fuego. Y una buena paliza tiene que tener una buena música. Armadura modo a máxima capacidad de combate y reproduce la pista 184. La armadura toma un color más oscuro y empezó la canción. Salta dando un giro en el aire cayendo enfrente de los enemigos y en un movimiento golpea a un villano en el estómago tan fuerte que se le marcó el puño en el estómago tanto que pareció que iba a atravesarle el cuerpo. Un fuerte sonido de que algo se rompía interrumpiendo a los villanos del lugar. El villano cayó de cara y de su boca empezó a salir sangre. Esto dejó en blanco a los villanos. Volteó a verlos. Villano. QTN, no se supone que ese solo y iban a hacer unas pequeñas fracturas. Al verlo a los ojos un escalofrío. Sonic. Esa era la idea, pero con eso apunta al edificio destruido. ¿Sabes cuántas vidas acabaron con eso? Y saben otra cosa, con solo la mirada hace que retroceda. Un aura sale de su cuerpo generando una gran presión.
yo no doy segundas oportunidades y ustedes ya gastaron la suya. Apareció delante del villano que habló y lo ametralló de golpes en el estómago, destrozando sus costillas y dañando sus órganos, terminando por un golpe en la mandíbula, rompiéndola. Salió volando chocando con 3 villanos que cayeron con fuerza. Desapareció en un borrón de velocidad. Un instante un villano fue golpeado en distintas partes de su cuerpo y fue estampado en el piso. El proceso se repitió una y otra vez. Los villanos empezaron a caer como moscas, lo cual empezó a asustar puesto que no podían verlo para enfrentarlo. Al final uno empezó a correr y otro lo siguió. Esto siguió pasando hasta que los villanos empezaron a correr en la dirección contraria, pues finalmente ese sentimiento horrible que causaban se les estaban regresando. Ese horrible sentimiento era algo que les impedía hacer algo para defenderse, por eso era esa impotencia de enfrentarse a alguien que parecía superior. Eso era el miedo. Prácticamente era imposible contraatacar debido a que no les estaba teniendo mucha piedad. Cada golpe destruía los huesos, avanzando sin algún tipo de problema. Los villanos volaban con fuerza, cayendo por todas partes sin que pudieran detenerlo. Parecía una bestia de fuerza bruta a su costado, empezando a acumular mucha energía. Kamehameha. Estira las manos y de sus manos el ataque sale de sus manos que choca con varios villanos y los arrastra por un rato. Corta el flujo de energía haciendo que el ataque explote, mandando a volar a muchos más. Ahora que se podía ver fueron a atacarlo, pero eso fue igual de inútil puesto que rápidamente repelió los intentos de atacarlo sin problemas. Se agachó esquivando el golpe de uno para conectar un gancho en su mandíbula tan fuerte que se rompió y se elevó en el aire para patearlo con mucha fuerza para mandarlo a volar, chocando contra otro, dejando a los dos fuera de combate. Esquiva otro golpe para después conectar un codazo súper fuerte, vomitando sangre haciendo que se desmaye. Esquiva varios golpes, moviéndose de un lado a otro rápidamente. Pateó la cara de uno para después impulsarse saltando desde su cuerpo, dando salto, dando en el aire. Dispara una ráfaga de energía que explota, haciendo más daño a sus enemigos. Salieron volando cada vez más débiles. Los pocos que quedaban apenas podían ponerse de pie, querían correr y alejarse lo más posible, pero no pasó ni un segundo y golpeó demasiado fuerte a varios, solo dejando a uno, empezando a golpear a uno en la cara repetidamente. Conecta más golpes en su estómago. Estaba a punto de caer. Agarra de la camisa para que no se caiga para empezar a golpearlo una y otra vez en la cara hasta que su camisa se rompió y lo dejó caer. Miro al último, que ya a este punto el villano estaba aterrado. Aparece delante y lo agarra del cuello levantándolo. Sonic. Y bien que me dirás quién fue el que organizó todo esto. Aumenta el agarre. Ojare con cabeza explote sin perder tiempo. El tipo soltó toda la sopa. Otra vez ese imbécil, joder. Lo suelta para patearlo para dejarlo inconsciente. Da un gran salto al cielo para volar. Voy por esos imbéciles para acabar con ellos de una puta vez. Sale volando en una dirección. Ciudad de México 6:10 am. Apareciendo de una de las esquinas del país una figura con forma de murciélago cayó en un callejón, se incorporó mirando afuera del callejón, viendo a las personas corriendo, sabiendo lo que tenía que hacer. Empezó a correr para salir del callejón, viendo como un chico caía al piso y estaba a punto de ser atacado. Inmediatamente sacó un batarán y se lo aventó al villano, lo golpeó la cabeza y segundos después explotó. Finalmente salió del callejón, se puso delante de el chico de espaldas y lo miró un poco. Batman. Vete rápido, aún no paran. Haciendo caso al vigilante salió corriendo. Miró al frente, desvió un golpe con facilidad, conectó un rodillazo en el estómago del villano, golpea la cara con toda su fuerza, logrando noquearlo. Siente un tirón en su capa. Cuando volteó vio a un villano tratando de jalarlo, pensando rápido agarra su propia capa para jalarla con mucha más fuerza, logrando atraerlo para patearlo en la cara con la fuerza suficiente para dejarlo fuera de combate. Siguió noqueando a todos villanos que pudo. Pasaron los minutos viendo a su alrededor habían unos cuantos policías con unos civiles, haciendo lo mejor que podían, pero eran demasiados. Rápidamente rodeaban a los que intentaban atacar para acabarlos rápido. Esto empezó a complicarle las cosas al murciélago, que intentaba derrotar a todos los villanos posibles, entre ellos algunos héroes comprados. Esto era casi imposible. Sacó unos batarangs y los tiró sabiendo lo que harían. Se mueven los batarangs, explotan mandando a varios a volar. Sacando el lanzaganchos atrapa uno usando su fuerza, empezó a dar vueltas, usando su cuerpo para golpear
golpear a los demás para después soltarlo y aventarlo golpeando a varios villanos, llevándoselos. Un villano se le tira encima atrapando su cuello y lo tira al piso para pisar su cabeza, para dejarlo inconsciente para un golpe de un lado, para golpearlo con varios golpes en la cara, para patearlo lejos para un golpe con el antebrazo, para golpear la cara de uno en la nariz, rompiéndola. Trata de parar otro golpe, pero lo agarra del brazo. Trata de usar el otro, pero también lo agarra, dejándolo expuesto. Otro aparece para golpearlo, pero estúpidamente golpeó el símbolo haciendo que una descarga eléctrica que sale volando. Aprovechando este momento patea la pierna de para después jalar a uno para golpearlo con el codo y por fin soltarse con el brazo libre. Golpea al otro libre, agarra una bola de humo, cubre el lugar, aprovecha esto para poner gel explosivo en el suelo para después esquiva a varios oponentes. Salto apoyándose en la cabeza para saltar lo más lejos que pudo. Presionó el botón del detonador y lo presiona haciendo que explote el lugar, mandando a volar a muchos villanos. Cae en otro lado donde los villanos lo rodearon más rápido hasta que recibe un fuerte golpe por alguien con un kit mutante que lo manda a volar chocando contra él de veces para al final detenerse. Batman. Mierda. Si tan solo tuviera un kit pudiera haber hecho más. Recordando el día. Podía haber ayudado a mi maestro ese día, ese maldito día. Vio como los villanos se le acercaban. Pero no puedo rendirme, él me confió la seguridad de las personas. Se levantó sintiendo el daño. No se trata de poder, se trata de hacer lo correcto. Óiganme bien, bola de imbéciles retrasados. Se pone de pie, algo de sangre se filtró de su máscara. Claramente eso los sorprendió. No me importan cuántos sean, no pasarán. El silencio se mantuvo. No volveremos a lo de antes, ya no más. No nos volverán a tratar como basura de nuevo, un simple objeto del cual se pueden deshacer fácil. Aguantamos mucho sus mierdas para seguir y no importa si muero en el intento. ¿Saben por qué? Porque prefiero morir de pie a vivir siempre arrodillado. El silencio se mantuvo unos segundos hasta que los villanos estallaron en risas de burla. Villano. Lo oyeron. Ja 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 ja. Oh Dios, es tan gracioso. Le apunta con superioridad. ¿Y qué harás tú para evitarlo? Solo eres un loco vestido de murciélago contra un ejército. Pero mientras ellos se reían no sabían que las palabras que dijo tocaron el corazón de las personas que escuchaban cerca del lugar, recordando toda la desgracia que habían traído a sus vidas, todos los familiares y amigos queridos que se habían llevado y no habían vuelto nunca. Alguien apretó el puño con fuerza y unos segundos después una piedra golpeó a uno de los villanos. Ya no más. Se oyó gritar a alguien y en ese momento las personas empezaron a salir de los escondites, activando sus quirks, otras con armas improvisadas, empezando a repetir la palabra lentamente enfrente de los villanos. Se formó enfrente una de sus peores pesadillas, porque frente a ellos se formó una turba enfurecida más grande en números que ellos y cada uno extremadamente furioso por todo lo que habían causado, cada vida que se perdió por su ambición, y decididos en acabar con esto de la manera menos bonita existente. Como si las palabras le dieran fuerza, el murciélago se motivó como nunca, soltando un fuerte grito de guerra, salió corriendo a máxima velocidad siendo seguido por la turba hacia los villanos, que ya habían parado de reír y ahora la reacción era totalmente opuesta. Antes de que pudieran hacer algo fueron golpeados en repetidas ocasiones, tirando a muchos villanos en cuestión de segundos. Antes de que se diera cuenta habían personas con machetes y cuchillos. ¿Veis? Todo lo que funcionara como un arma y sobre todo sus quirks. En unos segundos habían varios grupos golpeando más a los villanos en el piso, empezando a oírse traigan las manos. En el frente del caos el vigilante golpeaba a los villanos a diestra y siniestra con toda la fuerza que tenía, tumbando a muchos en el proceso, dejándolos expuestos para los golpes. Uno de los villanos, que parecía que tenía un kirk fuerte, se paró enfrente de la turba pareciendo muy confiado y a punto de activarlo. Fue golpeado en la cabeza por un batarang en la frente que después explotó, aturdiéndolo el tiempo suficiente como para que fuera golpeado repetidamente hasta que quedó inconsciente. Al ver cómo sus compañeros eran derrotados, los que quedaban algo lejos empezaron a correr asustados de la situación, y aún así las personas los siguieron persiguiendo. De la nada una gran cantidad de electricidad se vio a las afueras de la ciudad, combinado con una aura gris gigantesca. Sabiendo que con eso era una señal, aguantando el dolor, apunta su sacando el lanzaganchos, apuntándolo a uno de los edificios y disparó para ir para allá como apoyo a lo que sea que estaba pasando.
Ciudad de México 6:12 AM en otra de las esquinas con una onda de aire frena para caer suavemente en el piso, mirando a su alrededor viendo que no había nadie por las calles, caminó con cuidado, de que no pasara nada hasta que oyó un fuerte ruido. Volteó a la dirección del ruido, volteó solo, viendo una figura dirigiéndose a su dirección rápidamente. Activó sus tenis, una ráfaga de aire a presión que la propulsa hacia arriba esquivando el intento de ataque, se mueve en el aire con otra onda de aire a presión para caer sobre la silueta con un golpe doble para después hacer una onda de aire para propulsarse y dar una pirueta, cayendo de pie mirando a quien lo atacó. Empezó a levantarse viéndose un par de bultos blancos que al verlos bien eran unos brazos. El volteó, mostrando una cara mitad blanca y los ojos algo chuecos. Fuerte, fuerte, fuerte. Salió corriendo contra ella preparando un golpe, hizo lo mismo y chocaron los puños creando una onda de choque fuerte. Fuerte. Vuelve a atacar chocando una y otra vez, creando ondas de choques por la fuerza, hasta que ella esquivó un golpe y conectó un potente gancho en la mandíbula, que lo levantó, golpeó el estómago lo más fuerte que pudo haciendo que salga volando. Cuando cayó botó una vez pero se acomodó volviendo a atacar como peleaba como una bestia, esquivó otro golpe y golpeó su cara, activando el guante, una onda de aire, sale que hizo más daño logrando empujar su cara, impidiendo cualquier intento de atacar por un momento, haciendo otra onda de aire de su tacón, conectando un rodillazo en el estómago para vuelve a conectar una ráfaga de golpes en la cara bastante contundentes, se recompuso pero aunque lo intentó de nuevo falló el ataque, conectó varios golpes y patadas para debilitarlo cada vez más, lo que sea que fuera esa cosa. Los golpes lentamente, las masas blancas empezaron a desaparecer mientras sus heridas sanaban haciéndose menos fuerte, pero en un momento se descuida recibiendo un golpe en la cara que destruye parcialmente su máscara mostrando su ojo azul, pero el ataque no paró ahí ya que siguió atacando ahora con una ráfaga. De momento su brazo se prendiera en llamas, conectando otro golpe acompañado de una llamarada. Esto aparte de empujarla daño bastante, la armadura cayó al piso un poco aturdida, pero alcanza a ver cómo iba a caerle encima rápidamente, se mueve a un lado evitando el ataque para después propulsarse para agarrarlo y empezar a elevarse para dejarlo caer. Trató de detener su caída pero fue golpeado en la espalda para que no pudiera hacer algo, terminando por estrellarlo contra el piso, sabiendo que esto no debía alargarse mucho. Esa armadura tenía energía limitada. Su oponente cae creando un cráter mirando como la chica iba hacia el estiro una de las manos y una ráfaga de bolas de madera saldría de ahí para pararla. Viendo eso inmediatamente se apoyó en uno de los proyectiles para saltar entre los demás para acercarse muy rápido, viendo que la tenía encima inmediatamente atacó con un ataque potente de electricidad. Sin embargo al ataque impactar con la chica no le hizo nada debido a que siempre por seguridad cada armadura o robot hecho por él tenía un mecanismo para absorber ataques de electricidad y utilizarla para recargar el núcleo de la armadura, usando esa para bajar más rápido, impactando un poderoso golpe doble creando un inmenso cráter muy grande, destrozando el piso. Por suerte aunque dañada la armadura empezó a repararse con los nanobots. Al Zetsu o lo que sea que le había pasado a ese tipo se encontraba inconsciente y las partes blancas habían desaparecido. Salió del cráter y segundos después, pensando en lo que pasó, sin embargo en un momento una gran cantidad de electricidad salió de la nada con un aura gris gigantesca, sabiendo que con eso no era bueno salto, empezando a volar directo hacia lo que estaba pasando. Ciudad de México 6:13 AM en otra de las esquinas cayó alguien con una lanza, pero tenía un taco cerca de la boca ya que el casco tenía una trampilla de donde estaba comiendo. Factor décimo. Casi se me cae la comida un par de veces, joder. Empieza a moverse mientras come hasta que ve una sombra moverse. Creo que una sombra se movió, o los tacos son de perro, o hay una toxina en el aire o qué mierda. Vuelve a moverse pero en un momento las alarmas de su traje sonaron. Oh no, eso no es nada bueno. Unos segundos después el peligro fue localizado. Un ataque, da un salto esquivando una especie de tentáculo negro, usando su lanza parte el tentáculo que intentó atacarlo cayó a un lado, mirando de dónde lo atacaron viendo a... Oh mierda, eso sí dio su fuerza, parece la misma, joder. Sin pensarlo se mueve a un lado. En ese momento, apareció Betty con su mano convertida en una espada y al cortar parte la pared creando un tajo de aire que atravesó el edificio sin problemas, dando un par de vueltas a la lanza hace un corte más profundo. Molesta por eso agarra la lanza, logrando arrebatársela de las manos y aventarlo lejos. Ahora con menos protección, volvió a atacarlo pero aún sin lanza, no estaba indefenso, sacó un palo de metal, golpeando la cara de Betty pero a la vez su
armadura recibe un corte dañado la armadura, pero también logra golpearla a la vez en la cara, retroceden pero esta pelea estaba comenzando usando más velocidad, aunque la daño un poco aparece en su espalda, haciendo otro corte en la espalda, dañando más la armadura esto lo hace caer, creando un camino de destrucción se impulsó con las manos, para acomodarse rápidamente le dio un giro, activando la electricidad del palo y justo, cuando volvió a atacarlo usando esto la golpeó, haciendo que se electrocute haciendo un gran daño, salió volando de una explosión pequeña, se acomoda molesta aunque le cansaba apareció un Gaster Blaster y dispara como encima del rayo levanta el palo a los lados se expande dando un par de vueltas, se soltó cayendo en su espalda, usando la electricidad del palo la electrocuta, pero aguantando da la vuelta golpeando el casco con toda la fuerza, dañando el casco mostrando una parte de su cara, cayendo al piso con una herida en la cabeza de la cual salía sangre de su herida. Factor décimo. Maldita sea es imposible que la derrote a base de golpes, estaba susurrando me va a matar, si no hago algo rápido debí haberle hecho caso a mi maestro con lo de siempre estar preparado, soy un idiota se empieza a acomodar hasta que una voz suena. Sistema. Activación del plan contra amenazas de gran poder en marcha al oír la voz se sorprendió esquivando a la vez un ataque dirigido a la parte expuesta de su rostro para este plan se necesita la lanza para ser empleada. Al oírlo localiza rápidamente su lanza, utilizando lo que sabe esquiva un corte dirigido a su brazo, guardando el palo usando dos dedos pica los dos puntos rozados que parecían sus ojos esto funcionó exitosamente logrando aturdirla aprovechando corre hacia su lanza con una alerta del traje salto, esquivando un tentáculo cae rodando logrando agarrar su lanza. Sistema. Activando código 3456 su traje empieza a brillar y posteriormente la lanza miro que más molesta que nunca iba hacia él el plan es simple, tienes que atacar de frente y atravesar el oponente con la lanza, se recomienda soltar la lanza al hacer esto. Aunque un poco confundido le da un par de vueltas a la lanza y sale corriendo para un ataque frontal, viendo eso con una sonrisa sádica acelera para acabar con eso sin embargo, prediciendo el lugar donde iba a estar en un movimiento que casi sale mal pues logró cortar el resto de su casco, logrando atravesar su estómago la parte final del palo de la lanza, abrió empezando a retraerse empezó a oírse el sonido de un motor en el centro de la lanza oculto por una tapa de protección, estaba un reactor de energía arc solo destinado a una cosa, hacer bomb soltó la lanza y de la nada salió una llama que se llevó a Betty antes de que pudiera pensar en volverse en su forma líquida se la empieza a llevar el empujón repentino hace que por un momento se le vayan las ideas solo regresando cuando oyó 5 al darse cuenta de qué significaba se pone exageradamente nerviosa pero se dio cuenta que estaba muy elevado en el piso 4 el aire que la movía empezó a hacerle difícil transformarse 3 justo cuando iba a hacerlo para zafar se dio cuenta de que estaba a demasiado kilómetros del suelo y aunque se lograra transformar en esa forma líquida moriría igualmente 1 había sido derrotada por un maldito sin un buen poder lo cual la frustró y enfureció por igual y en ese momento solo pudo dar el grito de ira más fuerte que pudo antes de que la lanza explotara en un brillo que apenas fue visible en el cielo como un destello. Factor décimo. M mierda Q que de demonios M maestro Q que rayos con su lanza oye un estruendo y cuando volteó vio un aura gris con electricidad. Bueno aún me necesitan para esto. Va a la dirección del ruido. Continuará.